Saludos amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio que compartimos cada lunes aquí en Canal Diocesano de Televisión, donde tomamos el pulso a la realidad de nuestra archidiócesis de Toledo. Hoy para presentarles una carta que firmaba el pasado 8 de diciembre de 2021 el señor arzobispo de Toledo y que lleva como título Pastoral del Trabajo, Pastoral con Corazón, un documento donde el prelado toledano anima a comprender el significado del trabajo que da dignidad, donde también se nos habla del trabajo decente y pues se nos anima al compromiso de todos para mejorar la actual situación del trabajo. Para compartir y para hablar de este tema, pues hemos querido invitar al que también nombraba como conciliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica y director del Secretariado de Pastoral Obrera, al sacerdote don Miguel Llorca, que está con nosotros. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallada, ¿qué tal estás? Muchas gracias, bien. Y compartiendo espacio con nosotros también hoy está la Secretaria General de Cáritas Diocesana, Mónica Moreno, que en esto del trabajo tiene mucho que aportar. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. Hola, Conchi, buenas tardes. En otro espacio, pero bueno, más o menos es sí, igual. El diaconía y estamos en el mismo ámbito. Y vamos, por último, pues con un miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica desde hace más de 20 años, Prado Sánchez. Sí. Prado, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos a compartir este espacio, vamos a presentar esta carta, que yo creo que, Miguel, nos puedes contextualizar. El señor arzobispo nombra los 3 motivos por los que escribe esta carta, digamos, que está dirigida pues, al mundo del trabajo en la situación actual, que es así como lo llama. El arzobispo lo que hace es, con ocasión de 3 circunstancias concretas que se han dado en el año 2021, publica esta carta. Las 3 circunstancias concretas son el año de San José, a quien don Francisco pone en el centro del mundo del trabajo y como modelo de hombre trabajador. La otra circunstancia es el 130 aniversario de Rerum Novarum, sí, y consecuentemente del resto de documentos pontificios que se escribieron con motivo de ese primer documento. Y también, quiero subrayarlo, los 40 años de Labor in Exercens de Juan Pablo II. Y la tercera circunstancia que don Francisco menciona es que en el año 2021 la Hermandad Obrera de Acción Católica cumplía 75 años de apostolado, desde el año 1946. De hecho, lo celebró. Prado, ¿tú estuviste en esa celebración en la parroquia de Santa Bárbara, me parece que fue? Sí, efectivamente, ahí estuvimos. 75 años de la Hermandad Obrera de Acción Católica, ¿en nuestra diócesis o en general? Pues fue en general, porque Guillermo Rovirosa fue al que le encargaron entonces los obispos que había, como ahora puede ser pues los de ahora, pues le encargaron a él, porque ella participaba en Acción Católica, y le encargaron que se ocupara de ese espacio que en aquel entonces pues estaba quizás un poco al margen de la Iglesia, pues que era la realidad obrera de entonces, y poder evangelizar toda esa realidad obrera, y se lo encargaron a él precisamente en ese momento. Una pastoral como mucho más concreta, ¿no? Sí, Hermandad Obrera de Acción Católica, ya sabéis que somos la rama especializada de la Acción Católica. Estamos especializados en llevar el Evangelio al mundo del trabajo y acompañar a todas estas personas y hacerlo para ellos. ¿Es la primera vez que la Iglesia se pronuncia sobre el mundo del trabajo? ¿Vamos a encontrar magisterio y documentos importantes y de peso, Miguel, que han mostrado la preocupación y el acercamiento, como decía Prado, de la Iglesia en este ámbito? Sí, ahí no es la primera vez. A ver, en Toledo, que yo recuerde, es la primera vez que yo encuentro un documento exprofeso sobre este tema. Llevo 30 años de cura y es que yo recuerde el primero. Igual termino la entrevista y me llama algún cura y me dice ignorante, pero que yo recuerde es el primero. Un documento en forma de carta pastoral. En forma de carta pastoral, escrito sí, preocupación también, y trabajo, ¿de acuerdo? Luego, a nivel universal, pues hombre, la que he citado, Labor in Exercens, que me parece esencial, Fratelli Tutti, y el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Igual que tenemos el catecismo de la Iglesia Católica en alguna estantería del despacho parroquial o de nuestra casa,
pues deberíamos tener también el compendio, saber dónde lo tenemos, abrirlo de vez en cuando, si no te lo quieres leer de carrerilla, pues por lo menos que puedas consultar temas y que puedas saber qué dice la Iglesia sobre estos temas. Y luego ya más cerquita de nosotros, no sé si he citado Fratelli Tutti. Sí. Que es lo último. Y lo más reciente del Papa Francisco. Y que es esencial en el devenir social y pastoral de la Iglesia Universal. Luego, más cerquita de nosotros, tenemos un documento de los obispos de los años 80, titulado Pastoral Obrera de toda la Iglesia, lo llamamos el POTI, Pastoral Obrera de toda la Iglesia, POTI, que es un documento muy bien elaborado y que marca las directrices para el trabajo de la pastoral obrera o de la pastoral del trabajo, si se quiere llamar así, que es como lo llama el arzobispo. Yo soy director del secretariado de pastoral obrera. Sin embargo, don Francisco habla de pastoral del trabajo. Queremos que sea lo mismo, es lo mismo, de hecho. Y luego esta carta del arzobispo, que tiene que ser también en las parroquias, en las comunidades cristianas y donde trabajemos, tiene que ser también un acicate para trabajar en esta línea. Bueno, la carta se publica el 8 de diciembre de 2021, ¿por ahí más o menos surge su nombramiento como conciliario? A mí me lo comentaron en julio y acepté, dije que sí. Pero hasta el mes de septiembre no se hace el nombramiento oficial y entonces hasta el mes de septiembre yo no empiezo a moverme y a hacer nada. Bueno, ejemplos de la preocupación que manifiesta la Iglesia en esto del mundo del trabajo y soluciones concretas que ponen, los tenemos en Cáritas Diocesana a diario. De hecho, bueno, pues esta mañana justo yo grababa un programa precisamente sobre uno de los proyectos que tenéis de acompañamiento precisamente a personas inmigrantes que vienen en situaciones pues verdaderamente dramáticas y cómo les acompañáis y les ayudáis en ese proceso de alcanzar un empleo. Cáritas Diocesana, yo desde que llegué aquí me dijeron, el área de empleo es un área estratégica en Cáritas Diocesana. Y lo podéis confirmar, ¿no? Todos los días. Sí, en Cáritas Diocesana de Toledo, bueno, y en Cáritas Española, en toda la Confederación, el área de empleo es un área estratégico porque entendemos que es fundamental para la promoción de la persona humana. El trabajo dignifica y desde Cáritas pues se trabaja y se ayuda a todas las personas a conseguir un empleo. Entonces sí que es un área estratégica porque para nosotros es vital, es fundamental de cara a hacer el acompañamiento y ayudar a las personas que más necesitamos. También ahora pues con la pandemia pues hemos visto que es necesario revitalizar también este área, la formación, la cualificación, que haga que las personas pues que se quedan las personas más vulnerables pues consigan salir adelante por sus propios medios, porque Cáritas les ayuda en la medida que puede, pero el trabajo es el que te hace salir adelante, que te puedas tener unos ingresos, que puedas tener unos recursos pues para pagar la vivienda, para sustentar tu familia. Por lo tanto, sí, a lo largo de los cursos de empleo, en los talleres de formación, o simplemente como está estructurado Cáritas Diocesana de Toledo, que tiene un área de servicio de orientación laboral y el área de formación, aparte luego del trabajo que se crea en Cáritas. Don Francisco ha insistido siempre mucho en esta idea, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia. Bueno, yo creo que es que él cuando llegó la pandemia y pues la situación que le ha tocado vivir, ¿no? El escenario en el que se ha movido, pero insiste mucho en cuidar los empleos, precisamente por eso, ¿no? Cuando hablamos de nuevas pobrezas en nuestro programa, ¿verdad que sí, Mónica? Pues no dejamos de hacer alusión pues que no solo son lo material, lo económico, sino también el sentirte realizado en un empleo que puedas desarrollar, en conservar el empleo, que en el fondo da dignidad, ¿no? Y como decía, pues ha insistido mucho en esto don Francisco, y en su carta pastoral dice algo que a mí me interesa mucho, que es una prioridad humana el trabajo, por lo tanto es una prioridad cristiana del Papa y de él mismo. Tiene como mucho interés en esta pastoral, Miguel. Sí, a mí me ha llamado la atención y para bien. Yo me he alegrado mucho de que don Francisco me llamase un día, una tarde, para hablar conmigo sin ninguna prisa sobre este tema, que me anunciase que iba a escribir esta carta, que la haya escrito, que la haya publicado y que ponga encima de la mesa el tema fundamental.
Juan Pablo II, Benedicto XVI, supongo que antes también, pero no he llegado tan lejos. Francisco, dicen que el trabajo es el tema central de la pastoral social de la Iglesia. Entonces, es por ahí por donde la Iglesia tiene que ir caminando. No estamos hablando, como piensan algunos, de política, no estamos hablando de economía, estamos hablando de personas, porque la gente necesita trabajar, no solo para vivir, también para realizarse. Y en esa idea es donde don Francisco subraya en la carta la importancia, por ejemplo, del trabajo decente, de esa campaña que instituciones de la Iglesia se suman cada año. Llevan haciendo. No es que se sumen, es que la iniciativa es de la Iglesia. Es una iniciativa eclesial por el trabajo decente, que todos los años, el 7 de octubre, quiere hacerse presente y llamar la atención al conjunto de la sociedad y a la Iglesia, a los cristianos en concreto, sobre la necesidad de poner al hombre, a la mujer, al ser humano en el centro del trabajo, para que no sea el capital, no sea el dinero, no sea el interés, la utilidad, sino que sea realmente el ser humano, como se hace en Cáritas, como es decir, el hombre en el centro. Ya que has sacado el tema, también define lo que es trabajo decente. ¿Cómo podemos llegar a una definición de lo que es trabajo decente? Yo creo que se refiere, como he dicho, al trabajo que pone al hombre en el centro. El trabajo decente es un trabajo digno, es un trabajo justamente remunerado, es un trabajo que permite al trabajador sacar adelante a su familia y cubrir las necesidades de su familia. Es un trabajo que lucha contra la precariedad y contra la vulnerabilidad, lo he dicho a la segunda, la vulnerabilidad del trabajador. Es un trabajo que también permite que una vez que has realizado tu trabajo puedas descansar y jubilarte y seguir viviendo con dignidad. Eso es el trabajo decente. Y a esa campaña nos tenemos que sumar todos, en la Iglesia española y en la Iglesia diocesana. No puede y no debe quedarse nadie al margen. Dado, no sé si tienes memoria de alguna campaña que hayáis celebrado con motivo del trabajo decente aquí en la diócesis de Toledo. Sí, efectivamente sí se ha celebrado. Lo hemos hecho varios años. Algunos años ha sido aquí en Toledo y otros años ha sido en Talavera, porque como allí está don Vicente Cerrillo. Entonces celebramos una Eucaristía en la cual dábamos pie también a participar a las personas, y luego también se hacen escritos y se publican, se hacen entrevistas también para dar a conocer todo esto que está surgiendo en la Iglesia, que aunque, como ha dicho Yorka, pues ya llevamos 7 años, ¿no?, participando, pero es verdad que hay muchísimas personas dentro de la propia Iglesia que todavía no lo conocen, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, estar aquí hoy, pues difundirlo, pues a través de las publicaciones propias de la OAB mismamente, que como sabéis tenemos nuestras propias publicaciones. El Tú, ¿no? Sí, Noticias Obreras Tú. Tenemos el Noticias Obreras, sí. Y luego otra un poquito más sencilla, que es el Tú, donde en el Tú pues intentamos acercarnos más a las experiencias de las personas y tal. Es como más testimonial, ¿no? Sí, más testimonial. A mí me llega, por eso. Pero tiene la OAC muchísimas publicaciones, muchísimas. O sea, es un esfuerzo económico y es un esfuerzo de recursos humanos por hacer publicaciones de calidad, no solo calidad técnica, sino de calidad de contenido. Sí, que cuando antes te preguntaba por documentos del magisterio de la Iglesia, sí que es cierto que hay encíclicas, cartas, demás, pero luego en el día a día encontramos estas revistas, ¿no?, que vienen con una periodicidad además. No hace mucho se publicó en las ediciones de l'OAC un libro sobre el magisterio del Papa Francisco acerca del trabajo decente. Sí. Y lo último que ha llegado a mis manos, pero solo ha llegado a mis manos, lo reconozco, son otro libro de l'OAC con testimonios de los 75 años de trabajo y de presencia en el mundo obrero, y un folleto, un artículo muy largo, tú le conoces además, Carlos García de Ondaín, que participó
Congreso de Laicos, que se celebró en Madrid hace ya un par de años, por estas fechas debe hacer un par de años. Sí, justo antes de cerrarnos. Hoy hace 2 años, tú estuviste. Sí. Ha publicado un documento muy bien escrito, yo el otro día le escuché en una conferencia, sobre cristianos y cristianas en la vida pública. Sí hay trabajo, hay literatura. Estupendo. Luego hablaremos de la publicación diocesana. Luego me la presentáis, ¿vale? La publicación que habéis hecho. Publicación diocesana, qué bien suena. Bueno, la hoja diocesana, ¿no? Del bien. mundo de Pastoral Obrera. Porque en la carta pastoral el señor arzobispo hace, digamos, una radiografía de cómo está, porque se titula así, sobre la situación del trabajo hoy, o la situación actual del trabajo, me parece que subtitula la carta, de cómo está el mundo del trabajo hoy. Y él habla de una crisis, no sé cómo lo veis, cómo podemos definir un marco de laboral actual de nuestros días hoy. Mónica, luego también... venga, ahora. Pues ya voy yo. Sí, la situación en estos momentos, el empleo ahora mismo no te garantiza el sostenimiento económico, porque la pandemia lo que ha hecho es que haya mucha precariedad laboral, sueldos muy bajos, inestabilidad laboral. Todo eso ha hecho que el empleo sea un factor de exclusión social en estos momentos. De hecho, en Castilla-La Mancha, según el último informe FOESA que se presentó la semana pasada, más de 71.000 personas dependen económicamente, sustentan su familia, dependen de ese sueldo, por así decirlo. Entonces, si ese sueldo es inestable, la familia pues es todavía más vulnerable. Por lo tanto, estamos en una situación que es complicada, y desde Cáritas pues también se está trabajando dentro del papel que nos corresponde a nosotros también de denuncia, en que el empleo tiene que ser un empleo de calidad, un empleo que asegure pues también vivir, un empleo decente, un empleo que garantice las relaciones laborales, que garantice la conciliación laboral. Ahora mismo son empleos muy precarios que no te dan estabilidad. En muchos casos las familias pues con el sueldo no les da para pagar su vivienda o pagar los suministros, entonces pues se ven abocadas a decidir o cómo o pago la vivienda, que es una de las cosas que nosotros ahora mismo estamos viendo en Cáritas. Sí hay trabajo, pero ¿cómo es ese trabajo? Claro. No es un trabajo que te garantice vivir dignamente. Entonces es cuestión de reflexionar. Ahora mismo las instituciones pues también tendríamos que hacer discernimiento de cómo llevar a cabo y cómo hacer esa denuncia de cara pues también a los empresarios y a las personas que ofrecen trabajo. ¿Cuántas veces, Mónica, en nuestro programa de radio habéis denunciado que, por ejemplo, a la hora de contratar empleadas del hogar y demás, pues os exigen una serie de requisitos? Ya no hablamos de legalidad, ¿no? Sino, pues eso, número de horas, tanta explotación, y cuántas veces lo habéis denunciado, ¿no? Eso por hablar de un ámbito, pero habrá... Desde Cáritas, pues claro, dentro del área de intermediación laboral, pues claro, cuando llaman personas que dicen yo ofrezco trabajo, ¿vale? Tenemos al candidato, le tienes que hacer el contrato. No, es que no, si es pobre, muchos dicen si es pobre necesita trabajar, ya, es pobre, pero también tiene su dignidad. Claro. Y no todo vale. Entonces es una de las cosas que nosotros estamos reivindicando: contratos laborales, seguridad social, es decir, que no todo vale, que porque no tengan trabajo no van a pasar. No puedes abusar, claro, de y ellos, Cáritas ¿no? No puede consentir eso. Entonces estamos también pues desde el punto de vista de la concienciación, la sensibilización de trabajo para todos. En la carta lo dice muy claramente don Francisco, habla de la solidaridad del trabajo. Y entre unos y otros nos tenemos que ayudar, pero no todo vale, y no todo porque yo tenga trabajo y tú no lo tengas, tú tienes que aceptar mis condiciones si no son dignas. Entonces, bueno, pues habría que hacer un poco reflexión entre todos. Don Miguel. Sí, es que lo hemos hablado alguna vez también aquí en esta casa, cuando vine a hacer un programa de radio sobre la nueva reforma laboral, feliz y sorpresivamente aprobada casi sin querer. Hay gente que tiene trabajo y sigue siendo pobre. Claro. Eso antes no pasaba. Eso antes no pasaba. Y ahora sucede. Gente que tiene trabajo y que el sueldo, las condiciones, no le permiten salir de la pobreza. Claro.
eso, como muy bien dice Mónica, tiene que generar en la sociedad, en los políticos, también en la Iglesia, una reflexión y decir, hombre, aquí hay algo que no está funcionando, porque que quede excluido del bienestar quien ha perdido el trabajo, mal está. Pero dices, bueno, no está si trabajando. Encima lo tiene. Pero claro, es que si encima tienes trabajo, claro, ¿qué tienes que hacer? Y sigues excluido. Claro, es que ¿qué más tienes que hacer? Oiga, es que una cosa es el que no trabaje que no coma, y que habrá que verlo, y otra cosa es decir, bueno, el que trabaje, que coma, pero solo el primer plato, y que la calefacción no la encienda. Claro, eso es la pastoral del trabajo. Cáritas ahí está haciendo su labor y está haciendo pastoral del trabajo. Eso es una pastoral transversal, que tiene que atravesar otras realidades pastorales que tenemos en nuestra diócesis y que son riquísimas y que llevan muchísimos años trabajando y funcionando. Más luego la edad, que esa también es otro factor de exclusión. De 45 a 65 años, pues estás en exclusión porque no tienes acceso al trabajo, ya directamente como que ya no eres empleable. Eso también es otro de los problemas, o ya si eres inmigrante, pues también otro de los problemas. Es decir, que ahora el mercado laboral es muy difícil entrar, igual que los jóvenes tienen tanta inestabilidad que no consiguen hacer una vida, consolidar su vida, por así decirlo. Prado, ¿cómo lo ves? Pues lo he vivido en mis propias carnes, o sea que por experiencia lo podría decir, ¿no? La precariedad laboral que está sufriendo hoy en día la mayoría de las personas, como ha dicho bien Mónica y como ha dicho Yorka, no les da para tener una vida normalizada, digna. Y entonces nosotros desde la UAC, que lo que intentamos, o que a lo mejor sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues dar visibilidad a todo esto que está sucediendo, ¿no? Intentar que nos unamos, unir las fuerzas para que todo esto pues vaya en el mejor camino posible hacia una solución para todas estas personas. Luego, desde la UAC, que hacemos también el acompañamiento a todas estas personas que lo están pasando mal y a lo mejor no están yendo a Cáritas porque a algunas personas les da vergüenza, o otras personas porque no lo creen necesario, porque les están ayudando el entorno familiar. Y nosotros desde la UAC pues acompañamos, ayudamos, intentamos dar ese enfoque social, ¿no? Y somos como vasos comunicantes entre iglesia y sociedad para que podamos dar visibilidad, tanto damos visibilidad a la sociedad de la iglesia como a la iglesia de lo que está pasando socialmente. Y ahí es donde está, yo creo, la labor esencial de la UAC, más o menos así explicado de forma rápida y breve. Sí. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una pausa, dejamos aquí esta primera parte del programa y luego también pues me contáis qué proyectos hay para este curso, qué actividades, me presentáis la hoja diocesana, vamos a decirlo así, ¿vale? Enseguida volvemos. Y aquí de nuevo para seguir hablando de la pastoral obrera en nuestra diócesis de Toledo. Recientemente se publicaba una carta que escribía el señor arzobispo, como hemos visto en la primera parte del programa, de la cual hemos ido ya desgranando algunos de los puntos más importantes. Y si recuerdan, bueno, pues dejábamos el tema en lo que es el mundo del trabajo, en la situación actual del mundo del trabajo, podemos decir, de la que también habla el señor arzobispo de Toledo, de si está o no en crisis a propósito de la pandemia del coronavirus. Siguen con nosotros Mónica Moreno, don Miguel Yorka y Prado Sánchez.
Y antes terminaba Prado su intervención cuando hablábamos pues, de cómo está la situación, ¿no? Ante esta situación que también define don Francisco en su carta pastoral sobre el empleo, sobre el trabajo hoy, ¿cómo podemos actuar y qué respuesta puede dar la Iglesia a propósito de esto? Miguel. Vamos a ver, el arzobispo lo que propone como primer punto de partida es promover el diálogo. El diálogo social. Ha habido un acontecimiento que ha sido muy positivo en España y además ha sido raro en los tiempos que corren, que está todo tan polarizado y tan ideologizado, y es que se haya aprobado una reforma laboral que yo reconozco que se aprobó de chiripa porque hubo uno que se equivocó. La votación. Sí. O no, vaya usted a saber. O no, vaya usted a saber. Yo es que lo he pensado. Sí. Yo es que he pensado, digo, este hombre no se equivocó. Dijo, es que esto hay que aprobarlo. Te prometo que lo he pensado, pero bueno, me da lo mismo. Los sindicatos, la patronal y el gobierno llegaron a un acuerdo. Ese tiene que ser el punto de partida para revalorizar y para sacar adelante en España todo lo que hace referencia al mundo del trabajo, al empleo, a los subsidios, a los derechos, a los ERTEs, a las jubilaciones, a las pensiones. Ese tiene que ser el punto de partida. Alguno me estará escuchando y estará diciendo, ¿en el trabajo y en todo? Pues sí, señor, en la educación también. Y en todo lo que hacemos es que no puede ser de otra manera. No puede ser que por la noche destejamos lo que tejemos por el día y viceversa, y que una legislatura deshaga lo que otra legislatura ha hecho. Punto de partida, y lo propone el arzobispo, el diálogo. El diálogo social, y ahí la Iglesia también puede aportar. Luego, hay otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que a veces la gente dice, es que la Iglesia vive de los subsidios, es que la Iglesia vive de no pagar el IBI, la Iglesia vive... Cuidadito, cuidadito, que a lo mejor somos un gran empleador. ¿Sí? Que a lo mejor estamos dando, y no soy yo quien tiene las cifras, hay en el arzobispado personal que maneja las cifras y que se las sabe, y que además las sabe contar muy bien. ¿Cuánta gente está dando trabajo al arzobispado? En esta casa que nos acoge esta noche, en los colegios diocesanos, en las residencias. ¿Cuántas residencias de ancianos parroquiales son en la localidad la empresa más grande, la que más empleo está dando, aparte del servicio social que presta? Oye, eso hay que tenerlo en cuenta. Cáritas, 80 empleados, que ya eso es un dolor de cabeza. Sí, ¿verdad, Mónica? O sea, por muy bien que vaya todo, por mucho, sí, eso ya es un dolor de cabeza. Los empleos directos que se están dando a través de las instituciones eclesiásticas que tienen turismo, que reciben turismo. Claro, dice, es que ganan mucho dinero, es que genera mucha riqueza directa, empleos directos. Luego, el empleo indirecto que están prestando. Ahí la Iglesia está haciendo una aportación que no siempre se pone en valor, que la Iglesia no sabe ponerla en valor y que la sociedad no quiere, no puede o ni siquiera sabe reconocerla. Y luego está también la experiencia que tiene la Iglesia, por ejemplo, en todo el tema de la formación profesional. Yo lo he vivido en Perú, como tú sabes y saben muchos, estuve 5 años y era lo que venía antes a esta casa. Ahora he cambiado de discurso. De tercio. Felizmente, sí. Claro, es un acompañamiento que hace la Iglesia a la formación laboral desde hace muchísimos años, desde hace décadas o desde hace siglos. Aquí en Toledo hay algún colegio diocesano, si no recuerdo mal, en Illescas, que tienen FP, se han adaptado los módulos y lo venimos haciendo muy bien desde hace muchísimos años. Bueno, pues ahí también tenemos algo que aportar a la sociedad y lo estamos haciendo. Mónica, no sé si queréis añadir algo más. Nada, pues un poco recalcar lo que dice don Miguel, que sí, la Iglesia tiene mucho que decir en el mundo del trabajo. Hay quien piensa que, bueno, hablo por ¿Para qué estarán hablando de esto, verdad? Claro, hay quien piensa que, ¿por qué se mete ahí? Si total, muchas veces te dicen, si es que solo tenéis que rezar. Bueno, también comemos. Claro. Lo dice gente de Iglesia, ¿eh? Eso es. O por ejemplo, nosotros en Caritas sí que te encuentras algún caso cuando hablas de
pues es que tiene 80 trabajadores. Pues, que creía que solo Eran eran voluntarios. Claro, pero hay una parte de la acción Una social labor, y de la claro. intervención que hace Cáritas que se tiene que profesionalizar, entonces se necesitan pues profesionales, es decir, que la labor de la Iglesia es igual que un maestro necesita una titulación y necesita estar en un colegio titulado, pues en Cáritas también hay trabajadores sociales, o en mi caso, por ejemplo, empecé en comunicación, pues un profesional de los medios de comunicación, es decir, que la Iglesia tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar en el trabajo que ofrece y en la forma también de acompañamiento, que es lo que decía don Miguel, es un poco lo que nos caracteriza quizás. Cuando hablamos de los cursos de empleo de Cáritas, si lo haces con otra entidad, las personas que han hecho ese curso de empleo siempre ponen en valor que Cáritas es más, es decir, que aquí no se viene solo a hacer el curso, sino que el profesor o el monitor es un amigo, forma parte de tu familia. Yo estando en el paro también he hecho esos cursos y para mí eran fríos. En este caso intentamos que Cáritas en el trabajo, en el empleo, pues seamos una familia con sus problemas, con sus dificultades, pero siempre pues eso, que se nos note que somos iglesia. Y la Iglesia en este sentido ahora, como ya he dicho antes, ahora mismo es un momento de reflexión. ¿Qué tenemos que decir también nosotros como Iglesia ante la situación que vive el empleo ahora? Porque tenemos mucho que aportar y tenemos mucha historia detrás. Desde luego. Prado. Pues nosotros seríamos los que complementamos a lo que ellos han explicado, ¿no? Porque en la OAC a lo mejor no ofrecemos empleo o no ofrecemos instrucción, por ejemplo, no somos docentes. Sí somos, nos preparamos muchísimo a nivel formativo, tenemos muy en cuenta la formación, todos nuestros componentes, relacionamos mucho la formación con la espiritualidad, pero lo que intentamos es ser germen dentro de la sociedad. Intentamos unir lo que ellos han dicho, lo que en sí la Iglesia como institución está realizando, con lo que puede hacer un cristianito de a pie desde su casa, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente que nos está viendo diría, bueno, pero yo no estoy en Cáritas, no trabajo para Cáritas, ¿qué podría hacer, no? Pues tú mismamente puedes ir a tu puesto de trabajo, formarte para poder llevar a Cristo a ese puesto de trabajo, y todo esto es lo que intentamos hacer nosotros desde cambiar la sociedad quizá un poco más desde dentro. Y que a veces... Y llegando a esos otros sitios donde quizá... A las periferias, como nos dijo el Papa en su día, ¿no? Hay que llegar a las periferias. Pues esa es nuestra labor. ¿Por qué? Porque a veces pues los sacerdotes, por su condición, a lo mejor no llegan a esos mundos, o personas de otros ámbitos eclesiales no llegan, ¿no? Y para eso estamos nosotros, que somos los propios obreros, evangelizadores de otros obreros, porque lo estamos viviendo también en nuestras propias carnes. Y desde dentro, pues intentar llevar a Jesús a todos esos ámbitos que a lo mejor la Iglesia por otros medios no llega. Es que, perdona, Conchi, es que es esencial lo que ha dicho ahora mismo Prado. Sí. Se hablaba hace años de los jóvenes evangelizan a los jóvenes, las familias evangelizan a las familias, los trabajadores evangelizan a los trabajadores. Y eso es la pastoral del trabajo, no es otra cosa. Yo un día, hablando con una mujer de aquí de Toledo, cristiana, casada, le explico un poquito la propuesta del arzobispo, mis ideas, aparte que me dijo, bueno, eso es politiquilla. Dice, yo soy más de adoración. Claro. Una cosa no excluye la otra, ¿no? A ver, qué van a hacer las monjas de clausura, entonces. Claro, chica, es que no se puede ser más de adoración. Es que los laicos tenéis que ser luz del mundo y sal de la tierra. Y no estoy en contra de que se haga adoración, ni de que se haga alabanzas, y de que se haga cada uno lo que crea que tiene que hacer. Pero tiene que quedar clara que la misión del laico no es esa. La misión del laico no es ni siquiera ser catequista en su parroquia. Es ser luz del mundo y sal de la tierra. Y lo que no conduzca ahí, hemos cerrado el tiro. Entonces, tener clarísimo que los trabajadores evangelizan a los trabajadores y que esa es, como dice el documento de los obispos, la pastoral de toda la Iglesia, a mí me parece esencial y que no se puede caminar por otro lado.
a no ser que nos queramos quedar en las sacristías, que es donde nos estamos quedando. Algunos se quejan de que el gobierno con sus leyes nos quiere encerrar en las sacristías. Y nos hemos encerrado solos. Y nos hemos metido solitos en la mesa camilla con el braserito. Que a gusto estamos aquí, hagamos 3 tiendas. Lo siento. Nada. Bueno, otra de las claves y de las partes esenciales de este documento de la Carta Pastoral del señor Arzobispo tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Y él dice que se plantea como reto conocer la doctrina social de la Iglesia y qué dice a propósito de este tema del mundo laboral y del mundo en general, ¿no? Es la gran desconocida, de nuevo, la doctrina social de la Iglesia. ¿Va a haber alguna actuación o alguna actividad a propósito de esto? Se va a intentar, se va a intentar. Yo cuando fui a hablar con el arzobispo fue una de las cosas que él me comentó de viva voz, el crear una escuela de doctrina social de la Iglesia, y luego en la carta también ha incluido la sugerencia, ha incluido la idea, no sé si es una sugerencia, un mandato, un deseo, pero desde luego vamos a recoger el guante. También creo que la pastoral social es transversal y que no afecta solamente, la doctrina social, perdón, es transversal y que no afecta solamente a temas que tienen que ver con el trabajo, con el mundo obrero, es más amplio, habla de la familia, el concepto de ser humano, el concepto de comunidad, el concepto de política, y entonces ahí a lo mejor hay que hacer un trabajo de coordinación entre distintas delegaciones y secretariados para entre todos ir sumando e ir incorporando a lo que queremos que sea una escuela de doctrina social de la Iglesia que está solamente en un deseo, que no es poco, que está en un sueño, que a mí me gusta, como el Papa Francisco, hablar de los sueños. Sí. A mí me parece perfecto que tengamos derecho a soñar despiertos y que luego pues trabajemos para que esos sueños se cumplan. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé, no lo sé. También hay, un proyecto. Creo que el delegado, el vicario episcopal de laicos, Enrique, y también el de pastoral social, José Fernando, creo que deben ayudarnos y que se haga además la doctrina social de la Iglesia sin sesgos políticos ni ideológicos de ningún tipo y también de una manera lo más amplia posible. O sea, que no solo se ceñiría al mundo del trabajo. La idea es que no, la idea, yo entiendo que no, porque la idea del arzobispo, aunque lo escribe en un documento sobre la pastoral del trabajo, es la creación de una escuela de doctrina social de la Iglesia. Además sería pobre, porque yo creo que la doctrina de la Iglesia es como un edificio. En Perú levantaban solamente una pared y cuando por ahí levantaban otra, pero yo creo que si aquí somos capaces de coordinar y de trabajar juntos, es mucho más rico para todos y que, como he dicho antes, las delegaciones y los secretariados nos coordinemos y nos pongamos de acuerdo con la ayuda de los medios de comunicación para hacer una escuela atractiva, interesante y capaz de llegar a todos. Capaz de llegar a la gente de Iglesia, que nos hace mucha falta, y a la gente que no es de Iglesia, para que lo conozcan. Hay una frase que me dijo don Francisco, y no revelo secretos de confesión. La doctrina social de la Iglesia es la espiritualidad propia del laico. También viene recogido así en la carta, también lo expresa de esa manera. Bueno, en el documento habla el señor arzobispo de la relación que existe entre el trabajo y la propiedad privada. ¿Por qué? Vamos a ver, pues porque es la propiedad privada la que tiene que generar condiciones, mejor dicho, la que tiene que generar puestos de trabajo. Posiblemente el Estado tenga que generar las condiciones para que la propiedad privada pueda generar puestos de trabajo y generar riqueza. Entonces, lo que hace don Francisco es ni más ni menos que recoger la doctrina tradicional de la Iglesia sobre este tema. No dice nada nuevo, no hace falta decirlo. La propiedad privada es un derecho natural, pero no es un derecho natural absoluto. La propiedad privada tiene también una función social. Por eso pagamos impuestos, porque tiene una función social. Por eso pasamos el cepillo en misa, hacemos las colectas, porque tienen una función social. La Iglesia lleva 2000 años predicando la función social de mi propia riqueza, a la que yo tengo derecho,
pero que no es solamente mía. Basta con leerse el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Carta de Santiago, basta con leerse a los padres apostólicos para darse cuenta de cómo esa propiedad privada tiene que tener una función social en beneficio del hermano y en beneficio de la comunidad. Y don Francisco dice una cosa, no sé si es en ese apartado o en otro, pero a mí me llamó mucho la atención. El empresario que pone en servicio, en beneficio de los demás, su saber hacer, su capital, sus bienes privados, para generar trabajo, está haciendo un bien. Pero si además lo hace por amor de Dios y de los hermanos, está haciendo caridad, se está santificando. Y tiene que haber empresarios cristianos que se comprometan con eso. Y a mí me parece, no sé si es una idea novedosa o no, pero me parece una idea muy bonita para empresarios con corazón. Empresas con corazón, sí. Es verdad. Empresas con corazón. Decir, oye, esto no solamente haces el bien, no solamente construyes sociedad, es que te estás ganando el cielo. Desde luego. Otro de los puntos que a mí no es que me haya resultado novedoso, pero sí que me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo, está casi al final de la carta pastoral, es el que tiene que ver con la santificación del trabajo, ¿no? La dimensión sobrenatural del trabajo. El trabajo no solo es el medio, dice don Francisco, para ganarse la vida, sino que nos podemos santificar también en el trabajo. Prado, ¿cómo lo ves? Pues ciertamente a través del trabajo sí puedes santificarte, ¿no? Hay dos dimensiones en el trabajo, ¿no? Está la dimensión objetiva, que es la meramente económica o empleable, y la dimensión subjetiva, que está la que atañe a la persona, porque el trabajo está realizado por una persona. Y eso es lo que hace que nosotros, al ser enviados de Dios, ¿no? Pues vayamos a los puestos de trabajo y los santifiquemos. No solamente haciendo bien nuestro trabajo, que eso ya de por sí ya lo debemos de llevar, ¿no? Sino además acompañando a los demás y realizando esa labor que nos enseñó Jesús, que además la recoge el señor arzobispo en su carta, y que es que Jesús nos redimió y redimió el trabajo. Porque estas palabras están recogidas por San Juan Pablo II, ¿no? En uno de sus discursos, sí. Y él hace referencia a esto. La verdad que la mejor manera que podríamos decir, ¿no? Pues no solamente hay que realizar bien el trabajo, no solamente ir a tu puesto de trabajo tú individualmente, ¿no? Sino lo que te enriquece, el relacionarte con los demás, ¿no? Lo que tú vas a recibir, no solo lo que tú vas a dar a los demás, ¿no? Y vas a llevar ese mensaje, ¿no? El mejor mensaje que puedes dar, que es la salvación. Y le vas a llevar, o sea, que podemos decir, bueno, ¿qué mensaje el mejor que nos han dado, ¿no? La salvación. Y encima ha venido Jesús a darnos este mensaje y nos ha redimido y nos ha dicho, pues a través del trabajo, porque él trabajaba con San José en su banco de trabajo, como dice el señor arzobispo en la carta, ¿no? La verdad que me ha encantado esos pequeños detalles que ha tenido el señor arzobispo en sus expresiones, que sencillas y al mismo tiempo cercanas, ¿no? Eso hace que nosotros le sintamos a él también cerca, ¿no? Y como veamos, con esa preocupación, ¿verdad? Por el ámbito, por el mundo del trabajo. Bueno, en los últimos minutos vamos con Cáritas, si te parece, Mónica. Háblame de los proyectos, por si alguien no viese diaconía o no nos hubiese escuchado en la radio tantas veces que hablamos, pues, de los proyectos de formación, porque Cáritas tampoco entiende el empleo sin formación. Es decir, yo te consigo un empleo de lo que quieras, pero no, sino que Cáritas también ofrece formación a todas aquellas personas que quieren incorporarse al mundo laboral. Ya no te cuento con los inmigrantes la labor que hacéis de acompañamiento a través de las escuelas de acogida y demás. Háblame de todos estos proyectos que tienen que ver con el empleo. Bueno, pues el área de empleo tiene como varias vertientes, por así decirlo. Hay una parte de la intermediación laboral, en el que hay intermediadores que intermedian con las empresas con corazón, que también ofrecen trabajo, y personas que están en nuestra agencia de colocación, porque Cáritas también es una agencia de colocación, pues en base al perfil, pues optan a la candidatura que ofrece la empresa, y ahí pues siempre nosotros hacemos una llamada
pues a empresas que nos ayuden a dar trabajo a las personas que acompañamos. Luego está la parte de formación, que es donde están los cursos formativos. Entonces, en esto el año pasado fueron unas 78 personas las que se formaron en los cursos de Cáritas, en los talleres prelaborales de agricultura ecológica, polimantenedor de edificios, camarera de piso, certificado de profesionalidad. Y este curso pues ya han empezado, ahora mismo hay 4 talleres en marcha. El objetivo es poder llegar a unas 100 personas las que se forman en Cáritas y luego opten pues a un puesto de trabajo. Por ejemplo, pues en camarera de pisos el 80% de las mujeres que realizan este curso, digo mujeres porque son la mayoría, consiguen un trabajo. A pesar de la pandemia que hemos vivido, pues lo han conseguido. O el certificado de profesionalidad para personas dependientes en instituciones, que va a salir ahora el día 14 de marzo, se hace la otra convocatoria. Muchos ya están, hacen las prácticas en las residencias y se quedan ahí trabajando. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el impulsar, gracias a la financiación también pública. En este sentido, si no tuviéramos financiación pública, como es el Fondo Social Europeo, o la Junta de Comunidades o Inditex, no podríamos llevar a cabo estos proyectos. Pero todas las experiencias, o no sé, el sábado pasado en el programa Diaconía también tenemos la empresa de inserción social, Inserta Toledo, que desde hace 5 años Cáritas crea una empresa para crear empleo social para personas que están en exclusión social, y que ahora mismo son 14 personas las que están trabajando y que encuentran una oportunidad laboral en Cáritas. Pues todo eso pone de manifiesto la importancia que se da en Cáritas, en la Iglesia, porque Cáritas es la Iglesia haciendo caridad al empleo y a la dignidad. Es la única forma de salir adelante pues ante una necesidad, porque todos somos pobres y el trabajo, el no tener trabajo es una de las mayores pobrezas. Bueno, Miguel, hemos hablado de una hoja diocesana, el título, por cierto. Manos a la obra. Manos a la obra, eso, es que se me había despistado. La estamos viendo en pantalla, de hecho. Es una hoja que vamos a poder conseguir, que va a llegar a través de las redes. ¿Cuál es el contenido de esta hoja? Cuéntanos. Bueno, es una iniciativa, como podéis ver en la pantalla, muy sencillita, ¿de acuerdo? La idea es, una vez más, hacer presencia de una realidad pastoral que tenemos en nuestra diócesis. No existía prácticamente esta presencia, y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues es que Guillermo Rovirosa publicaba mucho. Sí. Me leí un libro, una biografía suya, y digo, esto me estaba todo el día publicando. Y bueno, pues vamos a hacer una cosa muy sencillita que la gente pueda leer. La idea es cada mes un documento, un texto más largo sobre un tema del mes, y luego píldoras, textos muy breves, muy sencillitos, que la gente pueda leer con agrado, de Guillermo Rovirosa, de la carta del arzobispo, de la doctrina social de la Iglesia, del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, alguna oración, alguna noticia. En el mes de febrero puse la incidencia del paro y del trabajo en la provincia de Toledo en el año 2021, porque justo cuando pensaba enviarla, salieron los datos. ¿Cómo podemos acceder a ella? Yo no tengo redes sociales y no las voy a tener, me niego a ello. Entonces, por un lado, mediante la Vicaría Episcopal de Laicos, que es de la que depende este secretariado, y por otro lado también, mediante el WhatsApp. No lo voy a imprimir. Creo que hay demasiadas cosas en papel. Y que luego no van a ningún sitio, sinceramente, o van, sí sé dónde van. Entonces, no la voy a imprimir, porque recibimos, no sé vosotras, pero yo recibo muchísimas hojas, muchísimo papel. Sí. Además, creo que también por el tema del cuidado de la creación, tenemos que tener ojo con tantas fotocopias como hacemos. El purgatorio va a ser que cada uno será las fotocopias que ha hecho y no ha servido para nada. Y algunos va a tener purgatorio para muchísimo tiempo. Eso va a ser un problema para alguno. Entonces, todo por medio de WhatsApp. Quien lo recibe y quiera meterlo en sus redes sociales, que lo meta en sus redes sociales. Todo va a ser así. Creo que puede ser más interesante, también lo digo, para los laicos que para los sacerdotes. Va dirigida
al mundo del laicado. Bien, pendientes estamos de la escuela, de doctrina social de la Iglesia. Escuelas No, y pendientes un sueño estamos de todo. Todavía, pero bueno, Pero los sueños son tenemos un muy sueño, importantes. tenemos también un mandato del obispo y la pastoral del trabajo, pues a Estupendo. trabajar. Y por último, Prado, háblame de la Hermandad Obrera de Acción Católica, de las actividades, de los grupos. Tú eres de Talavera, estás allí, pero en Toledo también hay grupos donde os encontramos. Cuéntame. Bueno, pues ahora estamos muy contentos por la llegada de don Miguel al grupo de Toledo. Se ha incorporado, como además de conciliario, pues él forma parte del grupo que está en Toledo. Y hay nuevas incorporaciones. Y también estamos porque está creciendo el grupo de Toledo ahora mismo y estamos muy contentos. Y luego en Talavera seguimos todavía de la mano de don Vicente Cerrillo, como todos estos años hemos seguido, ¿no? Y seguimos caminando ahí, formándonos. Hay ciertas fechas que las tenemos muy presentes, ¿no? Como son el Día de la Mujer Trabajadora, el día de... El trabajo decente, la jornada. Sí, la jornada del trabajo decente, que esa es anterior, es el día 7 de octubre. Pues luego también tenemos el Día de la OA, que se suele celebrar el 1 de mayo, etcétera. Y todo eso, pues lo que hacemos también, nos comunicamos entre diócesis y además pues se va elaborando una serie de actividades a nivel diocesano y no solamente diocesano, sino interdiocesano, para que todo el mundo tenga acceso a lo que realmente nosotros proponemos, ¿no? Con esto del COVID, pues es verdad que nos ha cohibido mucho, ha sido pues no poder a lo mejor celebrar, a lo mejor como otras veces hemos hecho, ¿no? Pues asambleas o a lo mejor hemos, pues, ahora mismo no me sale la palabra. Reuniones, encuentros. Sí, los hemos tenido que hacer online la mayoría de las veces, ¿no? Pero también ha habido otros años que hemos dado también la cara visible, por ejemplo en Talavera se hicieron unas jornadas, ¿no?, de la OAC hace ya bastantes años, para que la gente viniera a conocerlo. Y ahora con todo esto del COVID estamos un poco así, un poco más paradillos en el sentido de reuniones y tal, pero sí seguimos siendo cara visible a través de los medios de comunicación y en nuestra página, la página de la OAC, que todo el mundo puede entrar, oac.es, pues ahí puedes entrar, está a disposición de casi todo el mundo. Hay noticias a nivel nacional, internacional, porque como ya sabéis este movimiento se mueve en varios ámbitos y entonces ahí es donde también se puede acceder al TU también de manera online, no solamente en papel, como decía don Miguel. Y estas son las actividades que tenemos previstas. Casi siempre se hace un escrito por el Día de la Mujer Trabajadora que se suele publicar en el Padre Nuestro, ¿no? Y luego, pues, a veces también vosotros mismos decidís, pues, oye, ¿queréis participar? Y vamos o en la radio también, ¿no? Pues participamos, damos nuestra visión del tema, mejor o peor, ¿no? A veces mejor aceptada o peor aceptada. Y eso es lo que ahora podemos ofrecer según están las cosas. Pero vamos, animamos a todos los que nos están escuchando y se sienten obreros y quieren formar parte de nuestro movimiento, ¿no? Pues que aquí estamos a su disposición y que para eso estamos, ¿no? Pues luchando todo para la gloria de Dios y a formar el reino de Cristo. Estupendo. Miguel, Así que... quería apuntar algo. Sí, solo dos cosas muy breves. La primera, al grupo de Toledo, que hemos empezado un grupo de iniciación este año, se nos encuentra en la parroquia de Santa Bárbara, porque su párroco, Aureo, nos ha abierto las puertas generosamente. No somos un grupo de la parroquia de Santa Bárbara, está abierto a todo el que quiera, pero se nos ha abierto las puertas de esa parroquia para que allí podamos reunirnos. Y la verdad es que es un servicio importante el que en este caso la parroquia está prestando. Y luego también, ella le ha mencionado, don Francisco le menciona en la carta pastoral a Vicente Cerrillo, que ha sido el conciliario y el director del secretariado que ha mantenido en los últimos muchos años con vida esta realidad diocesana, junto con la aportación de los laicos de la OAC, y que me parece
que es muy importante tener memoria y que nuestra memoria sea agradecida a nuestros mayores que hacen un trabajo, han hecho y siguen haciendo. Vicente sigue siendo el consigliero de Talavera. Del grupo de Talavera, me parece entenderte. Hacen y han hecho y siguen haciendo un trabajo impagable y que además no quieren que se lo paguemos, pero me parece de justicia agradecer a Vicente, agradecer a Agustín, agradecer a Matías, agradecer a muchos otros que han estado antes. Esto no comienza ahora. Aquí el adanismo es un pecado que está muy feo. Muy feo, muy feo, muy feo. Bueno, pues vamos Solo a terminar, que se nos agota el tiempo, diciendo si os parece que la carta pastoral, de Pastoral del Trabajo con Corazón, la podemos encontrar en architoledo.org, en un espacio que hay de los escritos y las cartas pastorales del señor arzobispo. Creo que es la última, de hecho, que está publicada, con fecha 8 de diciembre. Ese mismo día se publica otra sobre la vida contemplativa, pero esta está, y la pueden consultar ahí. Y luego entiendo pues que la librería la pueden descargar en PDF para trabajarla, para reenviarla. Efectivamente. Pueden hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica Moreno. Gracias. Te vemos los sábados en Diaconía, ¿vale? Sí, Don Miguel Llorca, gracias. Gracias a ti y a esta casa. Y Prado, encantada de conocerte y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, gracias por su atención y nosotros volvemos la semana que viene. Les espero aquí, el lunes.